Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico, comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Y ahora, Más de la Vida con Jorge Cota. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Jorge Cota. Gracias por acompañarme el día de hoy. Sabe, hoy es la semana de Halloween y creo que es el mejor momento para considerar qué diablos hace el diablo. Halloween ha llegado a ser el segundo día festivo más celebrado en los Estados Unidos. De hecho, el 82% de las personas en este país irán a pedir dulces el 31 por la noche. Y millones de niños se disfrazan desde SpongeBob al Hombre Verde. El 73% de los adultos también participarán en algún tipo de fiesta o actividad. Invertirán $1,900,000 en dulces y otros $1,500,000 en disfraces, otros $1,300,000 en decoraciones. En total terminarán invirtiendo alrededor de $5,000,000,000 celebrando Halloween. Ahora bien, quizás algunos esperan que yo categóricamente condene el día de Halloween. Después de todo, sus raíces son puramente paganas, sus orígenes son ocultas. Yo quiero que sepa que sé muy bien lo que es el Halloween. Sé que es el día más sagrado para los satánicos, las brujas y los luciferianos. Sé que la frase trick or treat, o me regalas algo, dulces, o te juego una broma, está arraigada en la práctica druida del sacrificio humano. Y usted absolutamente debe evitar jugar con ouijas, la lectura de las cartas, las limpias, el zodiaco, los adivinos, los brujos y todo lo que tenga que ver con el ocultismo, ya que si uno le abre la puerta al ocultismo, quién sabe lo que puede entrar por ahí. Por otro lado, yo creo que es posible cortar con las raíces del Halloween. Creo que las familias cristianas pueden ejercer discreción, educar a sus hijos y permitirles que disfruten de los disfraces, la imaginación y los dulces, sin los demonios, los fantasmas y los vampiros. Y señores, en mi experiencia, la mayoría de los niños lo único que quieren son dulces. Particularmente los niños cristianos, lo único que quieren son dulces. Uno como creyente no debe participar ni exponer a sus hijos a ningún tipo de celebración de los brujos, los muertos, los demonios, los vampiros o la violencia. Eso déjeselo a los paganos que lo inventaron. Los niños necesitan saber que no hay nada gracioso sobre el diablo, los brujos y los fantasmas. Entonces, con esto en mente, me gustaría hablar sobre el diablo. ¿Qué diablos hace el diablo? Es importante señalar que el 45% de la población no cree que existe el diablo. La Biblia, sin embargo, claramente afirma que el diablo es real. San Pedro, Santiago, Juan, Mateo, Lucas y Marco identificaron a Satanás como un ser real. Y claro, Jesús creía en Satanás. De manera que usted debe creer que también existe. Si usted no cree que existe, será presa fácil contra sus artimañas, porque la batalla espiritual es bien real. Inclusive si usted sí cree que existe, pero falla en comprender cómo opera, terminará explotándolo. San Pablo advirtió en 2 Corintios 2:11, y cito, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. La pregunta es, ¿sabe cómo opera Satanás? Si no lo sabe, tomará ventaja de usted. Y si no sabe cómo opera, le pasará lo que le pasa a muchos creyentes, y esto es que le atribuyen muchas cosas que no tienen nada que ver. Lucifer era un ángel, era el ángel más poderoso del cielo, era quizás la expresión más glorificada del poder creativo de Dios, era la criatura más magnífica que Dios jamás creó, pero a Lucifer se le subió. El libro de Ezequiel, capítulo 28, afirma que Lucifer permitió que su poder y su orgullo corrompieran sus pensamientos, quiso destronar a Dios, pero en vez de lograrlo, fue echado del cielo junto con una tercera parte de los ángeles, y su hermoso cuerpo experimentó una espontánea inserenación. Llegó a ser un ángel caído, un ángel rebelde, que no solamente odia a Dios, sino a todos sus seguidores. Y es por eso que San Pedro advirtió en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, para que no os sorprendan los ataques de ese gran enemigo vuestro que es el diablo, el cual como un león rugiente anda dando vueltas en busca de alguien a quien devorar. Y señores, al diablo le encanta comerse a los cristianos torpes que no conocen su estilo y su estrategia, pero raramente lo escuchará rugir, o si lo escucha será demasiado tarde. Como puede ver, nuestra responsabilidad como creyente es reconocer y resistir al diablo. ¿Escuchó? Es reconocer y resistir al diablo. El diablo tiene dos propósitos para las personas de este planeta. El primero es que quiere evitar que las personas crean. Cuando una persona escucha el Evangelio por primera vez, Satanás trata de distraerlos para que no crean. En Lucas 8:12 dice, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. 2 Corintios 4:4, la buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo. Y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no los deja. Uno de los deseos de Satanás es evitar que las personas vengan al conocimiento de Cristo.
De manera que quiere también paralizar a los creyentes. En 1 Tesalonicenses 2:18 dice, intentamos visitarlos y en más de una ocasión yo mismo traté de ir, pero Satanás nos lo impidió. Y señores, el diablo no se lo puede llevar al infierno, pero por lo menos intentará hacerlo ineficiente. El diablo lo quiere paralizar. Y si usted no está sirviendo en algún ministerio, ya cayó en sus artimañas. Ya lo tiene neutralizado. De manera que hoy me gustaría intentar señalar 3 cosas. La primera es su esfera de influencia, el alcance del poder de Satanás. La segunda, su estilo de influencia, cómo opera en el mundo. Y la tercera, su estrategia de influencia, cómo opera en nuestras vidas. La esfera de influencia de Satanás. Anótela. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La palabra aire es un término griego que se refería al aire oxigenado debajo de las cumbres de las montañas, y la idea es que su esfera de actividad es la tierra que habitamos. La triste realidad es que Satanás está activamente trabajando en los corazones de todos aquellos que eligen desobedecer a Dios. La desobediencia, anótelo bien, la desobediencia es una invitación a Satanás. Es por eso que una mala decisión la mayoría del tiempo lleva a otra mala decisión. Esa es la actividad del príncipe de la potestad del aire. Anota lo siguiente, Satanás es el impostor de las naciones. Satanás es el impostor de las naciones. Una de las áreas principales de la influencia satánica es el mundo nacional y político, y al parecer cada nación tiene espíritus angelicales y demoníacos. En Daniel 10:13 habla sobre el príncipe del reino de Persia, que era un demonio, luchando con el arcángel Miguel. En Daniel 12:1 identifica al arcángel Miguel como el protector de Israel. De manera que necesitamos comprender que los espíritus demoníacos están detrás de cada decisión impía que las naciones toman. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué las naciones se odian tanto? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué las naciones se afanan en el genocidio? Influencias demoníacas, esa es la razón. Satanás es un asesino y un mentiroso. Y este conflicto cósmico invisible continuará y aumentará en el futuro. En Apocalipsis 16:14, son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 20:8 dice, y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Comprende entonces que Satanás es el príncipe de la potestad del mundo, y Satanás es un impostor de las naciones. Y anote lo siguiente, Satanás es el príncipe de este mundo. De hecho, Jesús dijo que Satanás era el príncipe de este mundo. En Juan 14:30 dice, ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Anote lo siguiente, Satanás es el Dios de este mundo. Satanás es el Dios de este mundo. 2 Corintios 4:4. En aquello se descubre la obra del Dios de este mundo, del diablo, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos, a fin de que no resplandezca para ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la propia imagen de Dios. Es por eso que las personas que rechazan a Cristo por lo regular están amargadas. Es por eso que terminan entablando en perversiones de todo tipo. Rechazan la luz de Cristo y como consecuencia se ciegan a la verdad. Anote lo siguiente, Satanás está en control de este mundo. Satanás está en control de este mundo. 1 Juan 5:19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Y señores, nunca deberíamos culpar a Dios por la maldad de este mundo. ¿Escuchó? Nunca deberíamos culpar a Dios por la maldad que existe en el mundo. Este mundo no le pertenece a Dios. Sí le pertenecía, pero cuando rechazamos su consejo, la Biblia claramente dice que este mundo está bajo el poder y control del maligno. Y cuando Dios lo reclame, lo reconstruirá completamente, un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero nunca culpe a Dios por los desastres naturales. La tierra sufre porque el diablo tiene el control de este mundo. La única razón del por qué la tierra no es un desastre es porque Dios, en su misericordia, restringe las influencias malvadas. Y necesitamos comprender que hay 2 reinos en este planeta. Cada uno de nosotros es miembro de uno o del otro. El reino de este mundo está liderado por Satanás y administrado por sus demonios. Y cada uno de nosotros nace como ciudadano del mundo. No podemos hacer nada. Nacemos pecadores. Y si usted permanece como ciudadano de este mundo, será juzgado de acuerdo a este mundo. Jesucristo dijo en Juan 16:11, y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Cristo vino para ofrecernos la ciudadanía de su reino, el reino de Dios.
De hecho, Juan el Bautista anunció que el reino de los cielos se aproxima. Y Jesús extensamente enseñó sobre el reino de los cielos. De hecho, en el Nuevo Testamento, la frase el reino de los cielos aparece 154 veces. Inclusive Jesús advirtió que la entrada al reino era muy estrecha. En Mateo 7:13 dice lo siguiente: la entrada que lleva a la perdición es ancha, el camino hacia allá es fácil de seguir. Mucha gente pasa por esa entrada, pero la entrada que lleva a la vida es muy estrecha, el camino hacia allá es muy difícil de seguir. Por eso son pocos los que la encuentran. Entren por la entrada estrecha, pues ella nos lleva a la vida. Ahora bien, no está diciendo que es difícil llegar a ser un creyente o un cristiano, sino que está diciendo que la manera es muy estrecha. De hecho, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y usted puede ser rescatado al reino de Dios al aceptar el sacrificio de Dios, o puede irse con el Dios de este mundo al rechazar el rescate. Colosenses 1:13 dice: Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo Jesús. De manera que esa es la esfera de influencia de Satanás. Vamos viendo ahora la estrategia de influencia de Satanás. Anótelo: Satanás es un impostor. Satanás es un impostor. Siempre ha sido un impostor y se ve muy bien. 2 Corintios 11:14, Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Y cuando está trabajando, es muy atractivo. Hace muy buenos argumentos, por encima parecen muy razonables, sus intenciones siempre suenan muy buenas, de manera que no comete el error de pensar o suponer que sus maneras son obviamente malvadas, porque generalmente no lo son. Satanás es un impostor. Además, anótelo, Satanás es un mentiroso, y es un muy buen mentiroso. Apocalipsis 12:19, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Satanás puede hacer que la izquierda parezca derecha, que lo bueno parezca malo, que lo negro sea blanco. Hay un dicho que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y tiene mucho sentido. Satanás es un mentiroso. Es brillante para echar mentiras. En Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y señores, cada mentira, escuche bien, cada mentira tiene su origen en Satanás. Cada mentiroso está siguiendo el estilo de su padre, que es Satanás. Muéstrame un mentiroso y yo le muestro un hijo de Satanás, a pesar de lo que esa persona finja ser. Algunas de sus mejores mentiras son las siguientes: no hay absolutos, todo es relevante. ¿Quién es quién para decir quién está en lo correcto? Lo que está bien para ti quizás no lo pueda hacer para mí. No importa lo que hagas, siempre y cuando no lastimes a nadie. Uno no puede legislar la moralidad. Satanás es un mentiroso. Es un impostor. Y anote lo siguiente: Satanás es un asesino. Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. El primer crimen después de la caída del hombre fue el homicidio. Así fue como Satanás comenzó su carrera. Antes del nacimiento de Jesús, Satanás influyó para que asesinaran a todos los niños del linaje mesiánico. Y después de que Jesús nació, convenció a Herodes a que matara a todos los varoncitos menores de 2 años. De hecho, los crímenes más horrendos de la historia bíblica tienen que ver con la masacre de niños. El pueblo de Israel fue culpable de esto vez tras vez. La justicia divina más severa hacia el pueblo de Israel por parte de Dios fue por el asesinato de niños, ni siquiera fue por la idolatría. Anótelo bien, el asesinato de niños siempre tiene raíces demoníacas. Salmo 106:36. Rindieron culto a sus ídolos y se les volvieron una trampa. Ofrecieron a sus hijos, a sus hijas, como sacrificio a esos demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas. Al ofrecerlos en sacrificio a los ídolos de Canaán, su sangre derramada profanó la tierra. Vamos viendo ahora entonces el estilo de influencia de Satanás. ¿Cómo opera Satanás en nuestras vidas? Comprenda lo siguiente, anótalo. Satanás es astuto. Satanás es astuto. Raramente lo tentará directamente. Génesis 3:1-5. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y señores, esa es una clásica tentación satánica. Note que no llegó como un tentador, sino como un observador interesado. Note que no hubo una invitación patente al pecado. Simplemente hizo una pregunta muy inocente. Simplemente estaba verificando algo que había escuchado. La realidad es que Satanás está buscando un oído receptivo. Sin embargo, su pregunta claramente tenía insinuaciones de crítica. No podía creer que Dios fuese tan cerrado. Así que le dijo: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y aun cuando la pregunta
Se escucha inofensiva. Lo que realmente estaba haciendo era cuestionar la imparcialidad de Dios. Note cómo cambia el énfasis. El relato de la creación enfatiza la bondad y generosidad de Dios. Génesis 2:16 dice, puedes comer de todos los árboles del jardín. Ese era el enfoque de Dios. Pero Satanás intentó que Dios se viera apretado y exitosamente invirtió el enfoque. ¿Cómo? Número 1, exageró la verdad. Número 2, sugirió que Dios había hecho una restricción irrazonable. Esa es una típica táctica satánica, hacer que algo bueno se vea irrazonable o radical. Y Eva salió a defender a Dios. Trató de corregir a Satanás. Para ese entonces ya era irrelevante. ¿Sabe por qué? Porque ya el diablo había sembrado dudas en ella. Ya había entablado en un diálogo con el diablo. Y una vez que lo irrazonable es rechazado, también lo razonable es rechazado. Terminará irrazonable. Satanás exitosamente había entablado una conversación con la mujer y había creado duda. Plantó semillas de duda en su mente. Y después descaradamente contradijo a Dios, atacó la veracidad y honradez de Dios. No es cierto, no van a morir. No sea ridícula. Le puedo apostar que para ese entonces ella ya estaba preguntándose qué sabe el diablo que yo no sé. Después sacó la clásica táctica satánica. Satanás cuestionó la motivación de Dios. Génesis 3:5. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Sabe lo que está diciendo Satanás? Le está diciendo Dios está celoso. Dios no quiere competencia, está cerrado, quiere que seas esclava, no quiere que te diviertas. Vamos, Eva, vive un poquito, toma el control de tu destino. Ahora, note que Satanás no le dijo, toma, Eva, come. No le dijo eso. ¿Sabe por qué? Porque no necesitó hacerlo. Al principio parecía como si Dios hubiese echado mentiras. Eva tocó y no se murió. Comió y no se murió. Le dio a Adán y Adán no se murió. Y señores, así es como sucede con casi cada actividad pecaminosa. El pecado al principio siempre es divertido. Al parecer no es tan dañino, pero tarde o temprano las consecuencias llegan. ¿Sabe por qué? Anótelo. Porque Satanás es un difamador. Satanás es un difamador. La segunda táctica satánica es que cuestiona la motivación de las personas buenas. Job 1:6 dice, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Ahora, note que Satanás no discutió la rectitud de Job, cuestionó su motivación. Satanás insinuó que Dios era un poco ingenuo sobre la motivación de la rectitud de Job. Sí es un buen hombre, pero mira cuánto gana. Tú también serías bueno si tuvieras todo eso. Y señores, Dios conoce su corazón, Satanás no. ¿Escuchó? Dios conoce su corazón, Satanás no. Dios le dijo, te equivocas, y Satanás dijo, pruébalo. De manera que Satanás recibió permiso para quitarle a Job todo lo que tenía, y Job se mantuvo fiel, porque Dios conoce el corazón. Comprenda esto, Satanás es un impostor, y señores, nunca somos más satánicos que cuando cuestionamos las motivaciones de gente buena. ¿Escuchó? Nunca somos más satánicos que cuando cuestionamos las motivaciones de gente buena. De manera que si ese es su estilo, necesita evitarlo. Satanás, anótelo, es persuasivo. Satanás es persuasivo. Primera de Crónicas 21:1. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Ahora bien, se escucha inocente, pero fue una insinuación a David para que confiara en su poder. El autor de 2 Samuel afirmó que Dios fue responsable por la tentación. 2 Samuel 24:1 dice, una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle, haz un censo de Israel y de Judá. La realidad es que Dios nunca tienta a nadie, pero sí lo permite. Es por eso que Samuel dijo, el Señor incitó a David. En resumidas cuentas, Santiago 1:13, cuando sean ustedes tentados a hacer algo malo, no le echen la culpa a Dios. Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Aparentemente, Lucifer no tiene rienda suelta para tentar a los creyentes, porque ya no son parte de su reino. Tiene que recibir permiso para persuadir a los creyentes. ¿Recuerda Job? Satanás tuvo que recibir permiso, y lo mismo es cierto en el Nuevo Testamento. Satanás tuvo que recibir permiso para probar a Pedro. En Lucas 22:31, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. La pregunta es, ¿cuál es la base divina para permitir las pruebas y la tentación? ¿Cuál es la base divina para permitir las pruebas y la tentación? Señores, le abrimos la puerta a la tentación al tomar malas decisiones, al dialogar con el diablo y al ser desobedientes.
Recuerde Efesios 2:2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El rey David desobedeció. Dios permitió la tentación. La decisión de pecar aún era de David. Pedro se enorgulleció de su superioridad de lealtad. Le abrió la puerta a la tentación. Comprenda que la desobediencia voluntaria en actitud o actividad le abre la puerta a la adversidad. La desobediencia voluntaria en actitud o actividad le abre la puerta a la adversidad. Lo bueno es que Dios ha prometido que ninguna tentación será más de lo que podamos soportar. Primera de Corintios 10:13. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Cuando la tentación nos arroje al suelo, no tenemos a nadie a quien culpar más que a nosotros mismos. Santiago 1:13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Y señores, somos responsables por las tentaciones en nuestras vidas y somos responsables por las decisiones que tomamos. Entonces, conclusión. ¿Cómo podemos defendernos contra las artimañas del enemigo? ¿Cómo podemos defendernos contra las artimañas del enemigo? Santiago 4:7-10. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor, y Él los levantará con honor. Dicen esos versículos que ¿cómo podemos defendernos? Reconozca su estilo. Reconozca su estilo. 1 Pedro 5:8. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, como si fuera un león rugiente. Reconozca que Satanás es astuto, es un impostor. Entre mejor comprenda eso, más rápido reconocerá su actividad en y alrededor de usted. La segunda cuestión es que entablen la presencia de Dios. Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios lo enriquecerá. La presencia de Dios le dará poder. La presencia de Dios lo va a iluminar. Otra cuestión que puede hacer es que suspenda su estilo de vida pecaminoso. Suspenda su estilo de vida pecaminoso. Santiago 4:8. Pecadores, límpiense las manos. Romanos 13:14. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. No permita que sus pasiones destruyan sus sueños. Recuerde que es más fácil preparar y prevenir que reparar y arrepentirse. Recuerde la fórmula para los problemas. Tiempo más oportunidad siempre le van a traer problemas. Otra cuestión que debe hacer es que debe ignorar los pensamientos impíos. Santiago 4:8. Purifiquen su corazón. 2 Corintios 10:5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el reconocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Tome control de sus pensamientos. Rehúsese a llenar su mente con malos pensamientos. No se entretenga con el diablo. Si usted pierde la batalla de la mente, terminará perdiendo muchas cosas en su vida. Y cuando comete un error, anótelo, sollócese por el pecado. Sollócese por el pecado. Santiago 4:9. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Nunca debería adoptar una actitud indiferente sobre sus faltas. Nunca debería comparar sus faltas con las faltas de otros y sentirse mejor sobre sus pecados. Nunca caiga en el juego de todo el mundo lo hace. Rehúsese entablar en el juego de no es tan malo como otros. Y por último, tenga confianza en el Señor. Santiago 4:10. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Reconozca su dependencia de Dios. ¿Y cómo hace eso? Abrazando la humildad. Recuerde, reconocer y resistir al diablo. Esa es nuestra responsabilidad. Y Padre, confesamos que muchas de las veces nos rendimos muy fácilmente. Fallamos en reconocer las artimañas del enemigo porque simplemente no resistimos. Yo te pido que nos ayudes a reconocer y a resistir. Y que estas palabras se graben en nuestros corazones. Y que podamos experimentar victoria tras victoria sobre el maligno. Y sabes, lo más importante que yo quiero que sepas es que Dios te ama. Dios no está enojado y tampoco te quiere castigar. Y la Biblia dice que hay dos reinos, el reino de este mundo y el reino de los cielos. Y Dios quiere transferirnos al reino de su Hijo. Es por eso que Jesús vino a este planeta para pagar por nuestros pecados y de esa manera nos pudiese ofrecer perdón y vida eterna.
De manera que si no estás seguro de si perteneces al reino de los cielos, bueno, pues hoy puedes estarlo orando una simple oración. Ahí donde estás, ¿por qué no le dices quedito? Dile: Señor, gracias por amarme tanto. Perdóname por todas las veces que me equivoqué en la vida. Te invito a mi corazón. Ayúdame a ser la persona que tú me diseñaste que fuese. En Cristo Jesús. Amén. Y señores, muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer. Si usted desea escribirme, lo puede hacer a másdelavida@cbclavoz.com. También, si usted hizo esa oración de invitar a Jesús en el corazón, yo le quiero hacer llegar una información que explica lo que es invitar a Jesús en el corazón. Escríbame a másdelavida@cbclavoz.com. Siempre es un placer. Yo soy Jorge Cota. Recuerde que la vida es buena, la eternidad es mejor. Prepárese para las dos. Has estado escuchando el programa Más de la Vida con Jorge Cota. Esperamos que este mensaje haya sido de ayuda e inspiración. Te invitamos a que nos escribas a másdelavida@cbclavoz.com. Gracias por tu atención y hasta la próxima, donde estaremos viendo la palabra de Dios para descubrir más de la vida.